Gracias, Andrés, y gracias, Jesús, por contactar conmigo y, bueno, pues para invitarme a formar parte esta tarde de este interesante coloquio, seminario interdepartamental que se viene haciendo ya desde hace 10 años y que, bueno, pues 10 años ya son un tiempo, con lo cual, pues un gusto de poder estar aquí. ¿A quién no ve a Silvia? Andrés, ¿no me ves? Yo ¿Los no te demás me ve, veis? yo no te veo, pero no, te estaba preguntando si soy solo yo o no. Debemos, yo la veo Bien, vale. perfectamente. Pues entonces será de mi conexión, no pasa nada. Vale, pues ya está, seguir. Bien, como inmediatamente voy a poner el PowerPoint porque lo que he hecho es, como hablo, me gusta hablar tanto y tengo un problema de control de tiempo, me lo dice todo el mundo que gira a mi alrededor, pues bueno, lo que he intentado es traerme un PowerPoint y así de esa manera sí que tengo un seguimiento y vosotros también seguís un poco lo que voy a contar. El libro es el resultado de un trabajo que empecé en el año 2017 y que en gran medida fue la influencia de mi hija, que es ingeniera industrial, que hizo su tesis de máster sobre precisamente el 4.0. La lectura de eso me produjo los pelos como escarpias y pensé que desde el punto de vista jurídico había que meterse en esta materia y ver un poco y evidentemente de aquello del 2017 hasta ahora son muchas cosas las que han pasado y muchos cambios. Y probablemente el libro que va a salir ahora en este mes de marzo, si no saliera, pues probablemente saldría ya casi viejo, porque muchos de los conceptos que se han generado y que se están produciendo al hilo de esta irrupción de los algoritmos en el mundo de la justicia es impresionante. Bien, yo ya con esto voy a compartir y quiero comenzar un poco siguiendo este PowerPoint sobre el tema que os he dicho de la algoritmización de la justicia y del derecho. Para mí es más importante todo aquello que refleja o que tiene un efecto en la justicia, pero es que es muy difícil en estos momentos, en un tema tan sumamente transversal como este, el hacer compartimentos estancos como vamos a poder ver. La verdad es que yo sí que creo que es importante un poco analizar el punto de partida. Yo creo que esto emerge en un determinado momento con un entorno muy adecuado. Veníamos de un grupo de filósofos que hablaban de la modernidad inacabada en la escuela de Frankfurt, de la posmodernidad, de la situación del desencanto, de la frustración, de lo que Max Weber hablaba de ese desencantamiento del mundo, de la desaparición de horizontes o referentes vitales. Y surge en el siglo pasado, en las últimas décadas, con más o menor proyección, lo que todos conocemos que es la globalización, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. No hay que demonizar nada, pero tampoco hay que sentir una fascinación absoluta. Y a partir de ahí, aquello que era la sociedad de masas también diseñada y determinada por Ortega, lo cierto es que empieza a tener un flujo estupendísimo en todo lo que es el ámbito del consumo. Revolución punto cero, aparece el Internet, con ello después surge ese ciberespacio donde no solamente es el no espacio, como dice Lessing, sino además la profusa actividad jurídica que en el mundo del ciberespacio se está produciendo y también la múltiple picaresca y sobre todo el tema de la irrupción de los agentes ciberespaciales que están favoreciendo las infracciones en el mundo del derecho y los delitos, y viene poco a poco generalizándose o provocándose lo que se llama la digitalización del mundo, la digitalización de nuestras vidas, y aparece ya bastante más avanzado, aunque al principio hay muchos o hay algún autor que entiende que entre la revolución del 3.0 y el 4.0 no hay diferencia, la hay y muy grande, porque la revolución del 4.0 lo que hace es crear un cambio de modus operandi y con ello pues aparecen nuevos protagonistas, otros desaparecen, aparece un cambio de valores, de principios y por supuesto de instrumentos, ¿no? Lo cierto es que todo esto da lugar a un paisaje y a una sociedad digital donde realmente lo que hemos vivido desde el punto de vista social y sociológico es una verdadera disrupción social, donde, como decía, hemos incluso o estamos incluso teniendo y pudiendo hacer uso del don de la ubicuidad, trabajando en el mundo offline y en el mundo online, es decir, de forma simultánea, y donde empiezan a aparecer, uno agarra un libro o los medios de comunicación o la lectura habitual
y encuentra pues términos que ya no son ajenos, sino que ya forman parte de nuestras vidas. Se habla de solucionismo tecnológico, se habla de los tecnófobos, se habla de los algoritmos, del big data, del software, del machine learning, del deep learning, de la robótica, de la vida perfecta, de la smart vida y, por supuesto, algo que a mí durante un tiempo me hizo y me dejaba estar en vela durante algunas noches, todo el tema de los cyborgs, el transhumanismo, el H+, la suprahumanidad o la singularity a la que se refiere Kurzweil y los colegas del Silicon Valley, ¿no? De algún sector del Silicon Valley. Y aparece esta sociedad digital que yo recomendaría a quienes os guste y tengáis ganas de estudiar o de leer un poquito desde el punto de vista terminológico, filosófico, aquellos nuevos filósofos, los pequeños filósofos que en la actualidad están escribiendo sobre esta materia, que van desde el italiano Maurizio Lazzarato, que habla de la servidumbre maquínica, que es seguida por Howard, con un libro muy bonito sobre la poesía del futuro. Y luego, para mí es uno de los grandes, Marcus Gabriel, catedrático de Bonn, que habla del proletariado digital o del enjambre digital, que es más famoso, el difusor Byung-Chul Han, el coreano que vive asentado en Alemania, o el francés Eric Sadan, que habla de la humanidad aumentada o la humanidad hibridada. Todo esto, en realidad, lo que nos trae es que hemos llenado de nuestras vidas y nos acompañan de artefactos, herramientas, software, robots, y la irrupción de esta tecnología de las sociedades globales parece haber paliado porque, claro, el campo estaba muy bien germinado para ello, ese desasosiego, ese desencanto, esa tristeza, melancolía que venía arrastrando, como digo, de las últimas décadas del siglo XX y que, bueno, pues aparece la píldora vocal, la tecnología ofrece mucho, lo pongo entre interrogantes, y aparentemente a cambio de poco, también lo pongo con interrogantes. Por supuesto, bajo el auspicio de Silicon Valley, ¿no? Claro, jurídicamente y éticamente son muchos las cuestiones y las objeciones que en el día a día estamos viendo en relación con todo ello y con este profuso movimiento, y es lo que nos hace plantear dónde están los límites, que parece como poner casi límites al propio campo. Pero es verdad que todo esto que aparece aquí, que lo reflejo con imágenes, yo creo que forma parte, y todos conocemos, una vida conectada, rápida y ágil, que favorece o que nos hace la vida fácil y conectada, como el WhatsApp, sin el cual no podemos vivir, o el Amazon, o el Uber, o todas las economías colaborativas, o bien las más facilidades de información desde nuestro íntimo amigo Google, o los asistentes electrónicos, Siri y todas las demás, que todas con nombre de mujer, como luego diré. O, por ejemplo, los absurdos que también hay de las aplicaciones que nos dicen que vino es el mejor, que está calificado, y, sinceramente, yo creo que es mucho mejor probarlo, que sí, eso está muy bien siempre y cuando sea simplemente como meramente informativo, pero no dejarnos guiar en lo que es nuestro destino y nuestra libertad, nuestro ejercicio de libertad, incluso para el gusto y el olfato también, ¿por qué no? Y luego han aparecido, pues aquello que hace, para mí, cuando me empezaron a contar esto, hace ya bastantes años, diría que ya bastantes años, y me empezaron a decir cómo se conoce a la gente, cómo se entablan relaciones a través de estas plataformas que permiten todo. Es decir, yo cuando empecé a ver sobre esto parecía que fuera una buscadora loca de no sé qué, porque me he encontrado aplicaciones de todo tipo, relaciones esporádicas, relaciones a tres, relaciones con infieles, relaciones duraderas, relaciones para hacer ocio o lo demás, o puras relaciones sexuales, ¿no? Y, por supuesto, todas estas aplicaciones que, sobre todo utilizando las técnicas del blockchain y del Internet de las Cosas, pues están favoreciéndonos toda actividad de gestiones que realizamos en los bancos, finanzas, en la administración, y en los grandes despachos, los pobres jóvenes que están perdiendo, van a perder muchos puestos de trabajo, porque todas estas tareas de búsqueda de información, de análisis de documentos, las due diligence, etcétera, etcétera, pues están pasando a realizarlas software, a realizarlas realmente sistemas computacionales.
Todo ello, en gran medida, viene adobado con un dato fundamental y es la idea del pensamiento del lenguaje económico. Es decir, esa idea del eficientismo, esa idea del aspecto económico, que todo se reduce a coste y beneficio, de lo que no saco beneficio no me interesa, y ese lenguaje económico se nutre o se basa o se fundamenta en los dos grandes disvalores de la sociedad actual, la eficacia y la eficiencia. Lo no eficiente ni eficaz se considera inútil y aquí, pues, qué menos que citar a Nuccio Ordine, ¿no? Y a ese dulce valor de la utilidad y lo inútil al que él se hace referencia. Todo ello implica que todo se mueve a una velocidad de vértigo de forma inmediata y hace que estemos constantemente en un estado de mudanza. O líquido, esa sociedad líquida, esa vida líquida, ese todo líquido, ¿no? al que se refiere Bauman en sus múltiples obras. Naturalmente, ese contexto social y sociológico y filosófico y conceptual al que me he referido tiene su proyección en el ámbito de la justicia. El 4.0 ha llegado y obviamente notamos y se nota y se percibe cómo hay cambios legislativos, hay nuevos protagonistas en el mundo del derecho, hay desaparición de algunos intermediarios también en el mundo jurídico y si no lo están desapareciendo, lo harán. Y evidentemente hay un cambio de identidad de la justicia, una situación que planteamos si es una evolución o si es una verdadera mutación, una verdadera metamorfosis de la misma. Como decía, en la actualidad, en el mundo de la justicia han proliferado numerosos artefactos y herramientas, software, algoritmos y máquinas, y pongo siempre interrogante lo de inteligente, porque desde que Turing pretendía aquello de que las máquinas pensaran por sí mismas, lo cierto es que el concepto de máquina inteligente, máquina que emula el pensamiento del ser humano, es otra cosa distinta a ser una máquina pensante, una máquina inteligente, ¿no? Pero lo cierto es que manifestaciones de esa, llamamos conceptualmente inteligencia artificial, aunque los propios ingenieros se refieren a que la propia denominación, el propio significado de inteligencia artificial no es propiamente lo que uno piensa a priori, pero bueno, son como estructuras computacionales que pretenden realizar o emular emular acciones que sean realizadas de forma inteligente por el ser humano. Esto, sin embargo, no es el resultado del siglo XXI. Pareciera como que esto llegó en el siglo XXI, cuando en realidad teníamos ya determinadas acciones que venían desde los años 40, 50 del siglo pasado y que, bueno, pues quizás uno de los más significativos fue la labor realizada por Norman Wiener en el tema de la cibernética y cómo eso dio lugar a la aparición de la Escuela Americana de Jurimetría, creando todos estos sistemas o análisis lógico del derecho a través de las computadoras que pretenden analizar normas jurídicas, precedentes y demás que han dado lugar a estos sistemas analíticos que ahora las editoriales están ofreciendo tanto a las universidades para el manejo del análisis analítico de toda esta materia como a los propios despachos de abogados a efectos de realizar incluso estrategias de defensa o estrategias en el mundo de la abogacía. Y aparece en la década de los años 70-80 los primeros sistemas de expertos. Yo quiero simplemente, y aprovechando que estamos aquí, que además esto se va a grabar, pues hacer quizás un brindis, ¿no? Precisamente en la década de los años 80, muchos jóvenes hay aquí, he visto en la asistencia online, pero probablemente no se acordarán, pero yo sí, cuando en el equipo de canal de Carmen Albor, que estaba Jesús Olavarría y Vicente Baeza, precisamente en los años 80 fue Jesús Olavarría el que se empeñó en llevar a cabo la digitalización de la biblioteca de la facultad junto con la doctora Carmen Senat, que era la directora de la biblioteca. En aquel momento esto era odisea en el espacio, es decir, quienes trabajamos en aquellos años haciendo tesis doctorales, a mitad de los años 80, sabemos lo que supuso esa digitalización. Pues bueno, es una manera un poco también de poner o recordar también a la gente que esta digitalización que se hizo en un momento que comenzó, en un momento en el que todo parecía un poco complicado y complejo, es lo que ha dado pues esas evoluciones que en la actualidad tenemos y la manera que tenemos de trabajar con bases de datos en el mundo de la investigación. Pero bueno, volviendo a lo que decía, 70-80 aparecen los primeros sistemas de expertos, especialmente en el mundo anglosajón.
algunos años antes hay alguno, y curiosamente me refiero a sistemas de expertos que ya se aplican en el ámbito del derecho y que básicamente van dirigidos a buscar o a realizar funciones de asesoramiento jurídico, de diagnóstico legal. Es verdad que algunos de ellos al principio lo único que dicen es hago una propuesta de, pero sin realmente explicar el por qué proponen eso y no proponen lo contrario. Entonces, esto pues es, por ejemplo, Rose, que fue uno de los primeros que se utilizó como sistema por IBM. Bueno, pues esto realmente al final generaba una cierta frustración, es decir, faltaba el argumentario jurídico, que es lo que fueron haciendo en la evolución los sistemas de expertos que se fueron desarrollando con posterioridad. Utilizando, como digo, el tema del término inteligencia artificial, aunque insisto, a mí no me gusta porque yo creo que realmente inteligencia artificial será solo la de la última generación. Lo otro es algoritmización, por eso mi libro le llamo así y por eso aquí también en la conferencia di este título. Podríamos hablar de 3 escalones. Una primera, inteligencia artificial soft, que es la de primera generación, que viene a permitir pues, que determinadas herramientas realicen funciones asesoras, comunicadoras, informativas. Por ejemplo, realizan una función. Todos por todos es conocido, el que ha leído un poco sobre esta materia, que siempre se pone como ejemplo de este primer escalón, aquel software que se creó para ganar en competición a Kasparov jugando al ajedrez, ¿no? Esos sistemas de software que llevaban a cabo un asesoramiento servían para realizar una única función. A medida que va pasando y que van evolucionando, aparecen los sistemas que podríamos llamar de segunda generación, que lo que van es avanzan y van un poco más. Permiten complementar la tarea de los profesionales del derecho. Por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, como hace un momento, ofrecen sistemas de argumentación jurídica, permiten realizar estrategias procesales del abogado, permiten trabajar con sistemas de predicción a la hora de determinar pues, si es recomendable o no asesorar a una determinada empresa, una determinada inversión o, por el contrario, se puede ver inmerso a lo mejor en problemas que pueden dar lugar a responsabilidad, incluso a responsabilidad penal de la persona jurídica, etcétera. También estos sistemas permiten proponer cambios legislativos, como luego veré, y, por supuesto, en el ámbito de la judicatura estamos viendo cómo crecen y cada vez crecen más aquellas herramientas que son de naturaleza predictiva, que trabajan obviamente con riesgos, que ofrecen riesgos y que pueden servir de complemento para la toma de decisiones por parte del juez. Pueden servir de complemento, insisto, para la toma de decisiones judiciales en torno a si adoptan o no una medida cautelar, en torno a si permiten a lo mejor una mayor agravación en materia de condena, o etcétera, etcétera. La tercera fase sería la de si un algoritmo puede llegar a sustituir al juez, a la persona, al juez, porque yo estoy viendo el tema de justicia, pero podría servir también, y aquí está Josefina también, para el tema, por ejemplo, de materia societaria. Es decir, si al final puede sustituir a un consejo de organización, puede sustituir a todo lo que sea la capacidad de toma de dirección, de toma de decisiones de un órgano decisorio. Esa sería la sustitución masiva del ser humano por la máquina. A ello me referiré con posterioridad. Y es lo que yo le llamo robotización, aunque no consiste en que sea un robot con cara de humanoide, ¿no? Obviamente todo esto trae bondades y objeciones, o bondades y riesgos, ¿no? Es evidente que desde mi punto de vista esto supone abandonar ese concepto de justicia con manguitos, ¿no? Que durante mucho tiempo y hasta hace bien poco muchos han seguido manteniendo, y a hacer o abrir la puerta a la posibilidad de la justicia digital y la justicia algorítmica. ¿Esto es mejor o peor? Pues contesto a la gallega, depende, ¿no? Es verdad que puede suponer, desde el punto de vista del ciudadano, puede suponer un mayor acceso a la justicia, puede suponer un menor coste, puede suponer un menor tiempo, puede suponer una mayor transparencia, puede suponer un mayor control, puede suponer una menor formalidad y, por consecuencia, que a su vez haya determinados sistemas o procedimientos en los cuales no sea necesario hacer uso de la asistencia letrada, por ejemplo. Nada de esto es neutro, Nada de esto es neutro. Y obviamente esto a su vez puede llegar a generar, al menos a corto plazo, una brecha entre los países pobres y los países ricos, entre personas ricas y personas pobres, entre personas digitales y personas analógicas. Y es un poco lo que en algún foro he oído
de la posibilidad de ir generando analfabetos digitales, lo que hace pensar que esto será una situación de transitoriedad y que, por tanto, lo lógico y lo normal es pensar que a medio y largo plazo, digamos, la digitalización incluso de las personas, basta pensar en las generaciones de los jóvenes, es algo que va a venir consigo, ¿no? Y, por supuesto, esta metamorfosis digital sobre todo arrastra grandes peligros en materia de sesgos y de afectación de derechos fundamentales. Cuando hablamos de sesgos y afectación de derechos fundamentales, el primero habría que hacer referencia es el tema de la afectación del principio de igualdad. Y los sesgos en razón de género, por razón de raza, de estatus social, económico, de ideología, de religión. Claro, aquí hay como todo, es decir, los solucionistas tecnológicos dicen que es mucho más neutral trabajar con máquinas porque son mucho más neutrales que lo puede ser un ser humano. Lo ponemos en solfa, la medida en que todos sabemos que el sesgo, además en estos momentos el sesgo puede venir por aquel humano que diseña y programa la máquina o bien el sesgo puede adquirirse en aquellos casos en los cuales la máquina no necesita al ser humano para su desarrollo. Deep Learning puede adquirirse por el propio entorno social o sociológico en el que la máquina actúa, interactúa y se mueve. Con lo cual, pongámoslo como realmente algo verdaderamente preocupante, ¿no? Ejemplos de ellos hay en estos momentos en la literatura a montones, supuestos en los cuales son las máquinas las que establecen sistemas de discriminación. Las grandes multinacionales están contratando a gente a través de máquinas. Eso significa que es perfectamente posible que se valore más positivamente, por ejemplo, la intervención o la contratación de un hombre a una mujer. Por ejemplo, que el tema del estatus social, de dónde vive, dónde estudió, en qué universidad, juegue en este sentido. En materia de raza hemos visto brutales algoritmos que en algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, han generado unas desigualdades increíbles en materia de tratamientos sanitarios, por ejemplo, a los afroamericanos respecto a tal. Y no digamos en materia de criminalidad, donde, bueno, ser hombre de mediana edad y afroamericano o hispano tiene muchísimo más riesgo a la hora de ser reincidir en la comisión de un hecho delictivo que una mujer o un hombre blanco, que en su caso son, como vosotros sabéis, caucásicos, blancos caucásicos. Pero como os decía, ejemplos hay muchos y tampoco voy a detenerme mucho porque yo creo que todos vosotros conocéis más o menos ejemplos de esa visión sesgada que pueden ofrecer los algoritmos. Pero sí que me llama la atención esto. Por ejemplo, estos asistentes electrónicos todos tienen nombre de chica, todos tienen nombre de mujer. Bueno, Cortana, creo, Siri, Alexa, Irene, siempre con órdenes. De alguna manera a uno le llama la atención. ¿Por qué no se llama Paco? O, por ejemplo, ¿por qué no se llama Antonio? Y, sin embargo, tiene una denominación. Pero es que, además, al principio, cuando Siri comenzó y todos los teníamos en nuestros dispositivos individuales, llamaba la atención que uno le podía preguntar a Siri, Siri, me he roto la pierna, ¿qué tengo que hacer? Y Siri podía contestar acerca de qué es lo que había que hacer. Sin embargo, cuando uno le preguntaba a Siri, me han violado, ¿qué tengo que hacer? Siri no sabía lo que era ser violado, no sabía lo que era una violación. Lo cual significa que el lenguaje programado es un lenguaje también extrapolado, sacado, obviamente, de quien programa a la maquinita, a las herramientas. En segundo lugar, obviamente hay una afectación con todo este sistema de derechos a la libertad y a la intimidad, y esto es lo que además pues, ha llevado a lo que probablemente tenemos en estos momentos con más desarrollo, que es en el ámbito del derecho, la necesidad de proteger los datos personales. En España, la Constitución en la 18.4 y la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 8.1 y posteriormente el Tratado Fundacional de la Unión Europea del 16.1, ¿no? Y luego todos los derechos nacionales y en general en Europa pues han venido a reconocer, a proteger esos datos personales y con el reglamento 2016/B679 y las diversas directivas que hay específicas, sectoriales, pues de alguna manera lo que se pretende es un poco dar respuesta a lo que como juristas nos debemos de plantear, cómo obtenemos los datos, el consentimiento dado, cómo basta, cómo se almacenan, cómo se explotan, quién los explota, por qué se explota, cuánto tiempo, si se destruyen, si se discriminan, cómo se regulan, la regulación. Yo siempre, cuando participo en congresos con especialistas y expertos en esta materia, que yo no lo soy,
siempre les digo lo mismo. A mí el único problema que me plantea probablemente es pensar, como decía anteriormente, que esto escapa con mucho la idea del espacio geográfico. Es decir, cuando uno sube datos, cuando uno regala datos, porque lo que hacemos es regalar datos en nuestro día a día. Los datos son, como se dice ya de forma constante, el petróleo del siglo XXI. Cuando uno regala datos no es consciente de que los datos no se van a quedar en la Unión Europea o en España, sino que los datos obviamente trascienden planetariamente a través de numerosas empresas o estados que carecen de cualquier límite o limitante y que por tanto tienen la posibilidad naturalmente de ¿cómo se dice esto? Absorberlos, almacenarlos, explotarlos y nunca se sabe qué, ¿no? Y todos tenemos en mente pues determinados casos. Y no estoy pensando solo en China, que también, sino también en Estados Unidos, en Google, perfectamente, ¿no? Es decir, las grandes multinacionales en estos momentos no tienen límites. Y por mucho que la legislación establezca lo que establece, yo sigo pensando que aquí necesitamos que allende Europa, más allá de Europa, exista unos acuerdos, unos principios, unas normas convencionales, como ocurrió, por ejemplo, con el tema del ciberespacio, tratados que de alguna manera pues, permitan fijar que al menos qué se puede hacer y qué no se puede hacer desde el punto de vista ético, con todos los problemas que esto conlleva, que son grandes y muchos, e insisto yo, en materia de protección de datos sé lo mínimo, sé lo que hay que saber. En tercer lugar, afectación de derechos de la propia personalidad en cuantos pueden sobrepasar la capacidad intelectual humana y llega un momento en que esto genera grandes problemas de bioética, ¿no? Es decir, en estos momentos la gran pregunta es si todo vale para el progreso científico que se puede plantear en este caso, ¿no? Yo creo que los civilistas y aquellos que trabajan sobre todo con temas de bioética, hay que ver cuáles son los límites al control, al uso y a la posible manipulación que se puede hacer a través de los chips intercutáneos o incluso los marcapasos cerebrales, que en estos momentos abren una esperanza muy grande para personas que tienen enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, o bien piernas biónicas, o bien manos que tienen sensibilidad al tacto, o ya lo que leía y se lo contaba Jesús la semana pasada, los nanorobots que están en estos momentos diseñándose para incorporarlos en el cuerpo y evitar así hacer una limpieza interior para evitar las secuelas que que ha llegado a producir en determinadas personas. Estas personas que el COVID es constante y les perdura y por tanto sigue teniendo el virus dentro. Claro, todo esto es un alimento estupendo para esa tecnohumanidad, ese transhumanismo. Y por ello, y la preocupación desde el Parlamento Europeo ha sido que se elaboró pues, unas líneas generales, unos principios a trabajar por la Comisión, ¿no? En materia de robótica, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento sobre recomendaciones destinadas a normas de derecho civil sobre robótica. Se presentó en enero del año 2017. Por supuesto también, y también hemos visto algún ejemplo, puede afectar a la manipulación de la gobernanza democrática e influir en procesos electorales y a la afectación, por supuesto, y es lo que a mí me toca, de derechos procesales, tutela efectiva, garantías procesales, derecho de defensa, derecho al recurso, el tema de la imparcialidad, el tema también de la individualización de la pena y un largo etcétera. Pero aunque yo diga todo esto y este sea un planteamiento general, lo cierto es que manifestaciones en materia de justicia ya tenemos y estamos cada vez encontrando más de esta justicia algorítmica. Así, he citado 10 grandes bloques, rápidamente, pues hay herramientas, las primeras, las de Legal Research, que fueron las que dieron lugar a esas bases de datos, analizan textos, resoluciones, documentos, extraen información, de manera que teclando una palabra podíamos conseguir una serie de información interesante, ¿no? En segundo lugar, pues han aparecido aquellas que permiten generar documentos, redactar contratos, proponer informes, hacer due diligence, hacer seguimiento de contratos, auditorías jurídicas, etc. En tercer lugar, aquellas que son interesantes, que son de carácter instrumental, pero permiten la organización cruzada, la planificación y organización cruzada de agendas. Jueces, fiscales, policías, abogados, procuradores. Recientemente salió una en el Colegio de Procuradores de Madrid, Sireno, que trabaja
a la hora de repartir las notificaciones del Lexnet a los procuradores con una serie de criterios. Entre ellos, por ejemplo, utiliza el de la conciliación familiar. En cuarto lugar, todas aquellas herramientas que son de naturaleza predictiva en el ámbito económico, que lo que hacen es proponer estrategias inversoras. A mí me ha llegado vía banco riesgos de inversiones internas o internacionales, o lo que decía anteriormente, de riesgos en los cuales puede incurrir una persona en responsabilidad penal correspondiente por sus acciones en el mundo de empresarial. Redacta algunos que permiten redactar demandas judiciales y arbitrales, ofrecen argumentos de estrategia para fundarlas o incluso permiten gestionar, analizar documentos y extraer documentales para presentarlo como prueba en el propio proceso. En el ámbito del Online Dispute Resolution, de las ODR, la Unión Europea ha sido en este sentido muy empujadora, podríamos decir, al favorecer la posibilidad de que se creen sistemas algorítmicos de resolución de los conflictos de consumo en línea en el marco de la Unión Europea. Y luego es curioso porque el que ha utilizado eBay o PayPal, hay un sistema que está vinculado a estos sistemas de pago, Modria, que sirve para resolver las quejas que se puedan plantear en relación con los mismos con un formulario típico. Pero hay otros muchos más sistemas, ¿no? Actividades de redacción, control en el ámbito legislativo, e incluso con herramientas que permiten, y eso sería un lujo, ¿no? Es decir, el poder detectar normas que están erróneamente escritas gramaticalmente, que hay unas cuantas, o que son contradictorias entre sí, etcétera. Contratos a través de agentes inteligentes y todos los smart contracts a los que se refieren, y abogados electrónicos o chatbots. Ya son numerosos los abogados jóvenes que están haciendo computación y están aprendiendo a programar estos chatbots que permiten asesorar, ¿no? desde la alimentación, desde el input de numerosas cuestiones jurídicas y sus soluciones. Y, por supuesto, en el mundo ya del proceso, todo lo que se refiere a prevención, investigación, argumentación probatoria, decisión judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Es precisamente en este ámbito, y especialmente en el ámbito de lo que sería el prepolicial, judicial y decisor, en lo que voy a dedicar mis últimos minutos. Uno de los ámbitos complicados, o de alguna forma más, desde mi punto de vista, que hay que tener mucho cuidado, es el ámbito del predpol, de los algoritmos predictivos policiales que dan lugar a la hipervigilancia, ¿no? Predictive policing. La verdad es que la coyuntura es muy adecuada, ¿no? Los penalistas, aquí hay unos cuantos, pues lo saben mejor que yo. Hay un entorno súper adecuado para que esto se dé. Hay una maximización del control de la seguridad, se habla de los policías, de los sheriff de escalera, del ciudadano vigilante, del derecho penal expansivo, del derecho penal de la seguridad, de la prevención, que ha fagocitado con mucho el derecho penal ex post. Y han ido apareciendo sistemas que trabajan con esta hipervigilancia desde la geolocalización, SpertCop, predicción delictiva, por ejemplo, Protobody en Bangladesh, que lo llevan las mujeres, las que quieren, obviamente es una aplicación del móvil y permite detectar si se le acerca un potencial agresor sexual, ¿no? O, por ejemplo, los famosos Big Data y Compass, que fueron los primeros estadounidenses que crearon estos sistemas de... en realidad es un trabajo de riesgo predictivos, pero tienen también su implicación dentro del mundo del judicial. Y luego en España hay un sistema que en estos momentos está siendo muy prolijo su utilización, que es el Biogen para casos de violencia de género, donde lo que pretende fundamentalmente es, como herramienta predictiva, determinar cuando, básicamente cuando hay que proteger con mayor intensidad, cuando existe mayor riesgo, y ahí hay una modulación de los riesgos, ¿no? Aquí los jueces tienen un mayor conocimiento de lo que esto o de qué manera se puede modular esa incorporación de los riesgos existentes a la hora de detectar cuando una mujer tiene que ser
por ejemplo, cuando se tiene que adoptar una orden de protección de una mujer y cuando no, ¿no? Y luego hay otros sistemas que detectan, también predictibilidad, la probabilidad de que pueda ser una denuncia falsa, como Veripol, ¿no? Que lo hizo la Universidad de Alicante en ese sentido. No calcula que la denuncia sea falsa, sino qué índice de probabilidad, qué riesgo de probabilidad hay de que la denuncia sea falsa. En realidad funcionan muchos de ellos con lo que se denomina dentro del marco de la criminometría o de la criminología ambiental, el manejo o análisis de datos a través de los mineros, exploradores de datos, el data mining, ¿no? Que se agrupan, hacen análisis predictivos y ofrecen etiquetas e incluso determinan lugares calientes, los hotspots, donde se entiende que pueden más fácilmente cometer delitos o personas que más fácilmente van a cometer delitos, en los que incluyen incluso, en los que pueden incidir incluso, factores de tipo climatológico. Esto sería respecto del aspecto, podríamos decir, de prevención. Pero el problema que estamos viviendo ahora los procesalistas es que con las últimas reformas procesales lo que se está produciendo es casi una confusión entre la función ex post y la función ex ante, y la función ex post de la policía. En estos momentos, en la investigación principal, en la investigación penal, la actriz principal es la policía. En la policía atrás quedó Poirot y Carballo y Cayetano Brulé, ¿verdad? Y todos aquellos policías que actuaban con una intuición nasal, podríamos decir, ¿no? Y de repente la intuición humana ha pasado a ser sustituida por instrumentos de técnica y de ciencia. En investigación, digamos, la huella digital, aquella que se utilizaba utilizando la tinta, pues ha pasado a utilizar estos sistemas y así otros muchos que ahora veremos. En investigación, además, se permite que antes solamente se podía llevar a cabo la investigación frente a aquel que podría ser el sospechoso de haber cometido un hecho delictivo, que luego se convertía en imputado, pero ahora cabe la posibilidad de, y así lo permite la ley de enjuiciamiento criminal, la posibilidad de ampliar la investigación a terceros. Y esto claramente es mucho más fácil a través de los sistemas de vigilancia o a través de los sistemas y de las diligencias que se permiten en el marco de la ley de enjuiciamiento criminal. Por poner un ejemplo, en el año 1999 se crea la figura del agente encubierto humano y cuando llega el 2015 la reforma procesal penal, el agente encubierto informático, que permite realizar intervenciones en canales electrónicos de comunicación cerrada, creando una suerte de Big Brother. Un control orwelliano que no solamente es del sospechoso, sino que es expansivo y, por tanto, en el que todos nosotros nos podemos encontrar. Hay sistemas de vigilancia dinámica con cámaras en lugares que permiten la vigilancia visual, acústica, es decir, todo lo puede la tecnología desde el punto de vista del control. Algunos software en este ámbito de investigación hay, desde aquellos que permiten analizar valor de los rumores hasta aquellos que determinan la posible idoneidad o fiabilidad de los testigos, aquellos que, más en sede judicial, permiten reconstruir una historia o utilizar historias de otros supuestos para intentar buscar o encontrar dónde conseguir indicios. Con todos los problemas que se plantean, la infalibilidad y la idea de que esto puede ser complementario, puede ser colaborativo con la policía, con el juez, pero no convertirse en algo que parece que estamos abocados, y esto hay que denunciarlo, a sistemas prácticamente decisores. Y llegan los sistemas biométricos, la huella dactilar, el reconocimiento de la voz, el iris, las venas de la mano, la retina, los fotogramas de orejas, según tengo entendido, la oreja es lo que más singulariza al ser humano, los movimientos a la hora de andar que permiten detectar el reconocimiento facial, el superreconocimiento facial, que al final, desde la búsqueda de la apariencia, son sistemas que permiten, por un lado, la identificación de las personas, reconocerlas, o autentificarlas, de verificación. Muchos de nosotros, yo no he querido, pero podemos utilizar perfectamente estos sistemas para entrar en el móvil, para entrar en el ordenador, y se utiliza en algunos sistemas de control en el ámbito laboral, se utiliza al paso de aduanas en determinados países, etcétera, etcétera. Claro, aquí son numerosas, para mí son numerosas la necesidad de ser cauto en este sentido. Y es muy importante ser cauto porque, especialmente con el tema del reconocimiento facial, se ha conseguido un instrumento
que permite realmente controlar el planeta, si se quisiera, si no ponemos límites a su uso y a su utilización. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que permite es que se lleve a cabo una datificación de la persona, y esa datificación de la persona es la que luego se va a utilizar, como ocurre en China, por ejemplo, para conseguir algo así como el scoring, ese carnet que al final clasifica a los ciudadanos en ciudadano bueno, mediano, regulín, malo, de manera que, claro, dependiendo de la categoría que uno consiga, pues tendrá más facilidades para conseguir un puesto de trabajo, para ser funcionario o no, para, por ejemplo, que le concedan un crédito, un largo etcétera. Pero no solo China, también hay otros países que están utilizando estos sistemas. Aquí la Unión Europea ha sido un poco cauta, digo un poco, porque en el libro blanco de la inteligencia artificial del año 2020 lo que dice es vamos a darnos unos añitos, unos 5 años, y vamos a ver en 5 años qué es lo que pasa con el tema de cómo podemos establecer esos límites a un poco a este campo inasible, ¿no? Con el que nos encontramos y que permite muchas cosas en materia criminal, en investigación, permite muchas cosas, pero también permite una intromisión clarísima y un control de Big Brother planetario, evidentemente. Y obviamente no controlado desde fundamentalmente privados. Y ya voy terminando. Caminamos, nos guste o no, y ya tenemos muchas manifestaciones de esa idea de robotización de la justicia, de juez robot, que insisto, no es el robot humanoide, sino que perfectamente es un sistema computacional, es un sistema de cómputo estadístico que permite o termina siendo capaz, ofreciéndole las herramientas para poder realmente tomar decisiones que hasta el momento eran solo decisiones humanas. Bien, en cuanto al juez, que sería lo más interesante, bueno, pues hay en estos momentos un movimiento de autores que trabajan sobre la idea de, bueno, ¿y esto de ser juez en qué consiste? ¿En qué consiste el oficio de ser juez? ¿Realmente un robot, una máquina puede sustituir el oficio de ser juez? Lo primero que tengo que saber es este judgecraft, ¿qué significa, no? Este arte o este oficio de ser juez. En este arte o este oficio de ser juez, pues la verdad es que hay toda una serie de actividades que son automatizadas o mecanizadas, y es verdad que la máquina puede ayudar. La máquina puede asistir y puede complementar al juez en su función. Hemos visto algunos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos en los cuales en ocasiones, y sobre todo estos sistemas estadísticos que van a permitir al final trabajar en una probable, posible, y en ese sentido hay que tomarlo, reconstrucción de hechos o aplicar directrices en la sentencia o, por ejemplo, predecir una serie de riesgos que puedan servir para ponderar la adopción de una medida o una pena, pero Hart, por ejemplo, en el Reino Unido, que establecía sobre la base de unos árboles, establecía una serie de árboles con una serie de ramas y predecía a los sospechosos si tenían un grado bajo, medio o alto de riesgo de cometer delitos en un periodo posterior a 2 años. Y lo que hacía es proponer que en lugar de encausarles, evitar precisamente el proceso a base de someterles con carácter previo, agarrémonos, porque estamos hablando de un sistema de prevención sustituto de un sistema procesal, incorporarle o someterles a programas de rehabilitación o medidas que de alguna manera permitan evitar el desarrollo de la propia actividad procesal, lo cual de alguna manera es complicado, complejo, pero bueno, en cualquier caso siempre nos quedará, aparentemente, no París, sino la decisión del propio juez a la hora de valorar el grado de fiabilidad y el grado de soporte que le puede dar este tipo de herramientas en la toma de decisiones. La cuestión es que existen también ya sistemas de justicia automatizada, especialmente, más que en penal, los hemos visto en materia civil. Hemos visto también alguna herramienta fallida, como por ejemplo SIS, ¿no? En Australia, donde se ha demostrado que es un sistema que manipula porque lo que pretendía es uniformar las sentencias, y claro, uniformar con grado de qué y en términos de qué. Y se ha eliminado del mercado judicial. Pero lo cierto es que ya tenemos manifestaciones de esta robotización de la justicia o de esta justicia automatizada, ¿no? En Estonia, y esto es algo que se pone siempre como ejemplo, y es un país de la Unión Europea, pequeñito y con mucha tecnología de punta,
pero bueno, han establecido un proyecto piloto para resolver conflictos en materia contractual que nos cedan de 7.000 euros y pudiendo interponer frente a la decisión, si no es adecuado o no nos gusta, recurso ante un humano. En China, que es el país, es uno de los países, junto con Arabia, no nos engañemos, también en China, desde el año 2017, llevan funcionando tribunales de Internet, tribunales robot, tribunales computacionales. Resuelven disputas de consumo, pequeños préstamos en línea, derechos de autor, disputas de nombre de dominio, difamaciones en Internet, incluso algunas demandas de naturaleza administrativa. Es verdad que la población china es gigante, es brutal en cuanto a millones, pero me llamó la atención el dato de que en el año 2019 se habían cuantificado 3,1 millones de trámites a través de estos tribunales. Luego, en materia de ADR, que también existen sistemas que permiten resolver o evitar incluso la existencia del proceso, por ejemplo, con el Split Up en Australia, que lo que hace es hacer propuestas de cómo se llevaría a cabo un convenio regulador, en una separación, un divorcio, o otros sistemas que son negociadores de naturaleza electrónica. Y ya voy terminando porque yo tengo aquí más dudas que respuestas. Es verdad que en mi libro sí que es cierto que he ido tratando de posicionarme, ¿no? Pero en estos momentos yo aquí sobre la mesa pondría básicamente cuestiones, es decir, al final podremos llegar a crear una justicia automatizada, un robot judicial que sea exactamente o que responda a exactamente igual, responde, analiza, resuelve el pensamiento de un juez. Si fuera así, o si creamos estos sistemas automatizados para determinados casos, por ejemplo, aquí se habla de la posibilidad de que algunos desahucios, incluso algunos monitorios, cuando no haya oposición, pues quepa la posibilidad de hacerlo de forma automatizada o en materia de consumo y demás. Pero bueno, habría que replantear una serie de nociones, los derechos y garantías, los principios, la afectación del juez legal, la imparcialidad o la independencia, la motivación. Es verdad que también hay jueces que cortan y pegan, pero bueno, en cualquier caso afectaría también una motivación como argumentación lógica jurídica, temas de lenguaje, quién alimenta al pensamiento del robot, en materia penal la individualización de la pena, ¿no? Es decir, y muchas variables como el tema de la responsabilidad, que yo creo que es un tema precioso transversalmente a analizar, donde más allá de considerar si la persona robot puede ser una persona maquínica y por tanto, bueno, pues que con derechos y con obligaciones, incluso en naturaleza fiscal, si cabe recurso, si cabrá desactivar, como decía la Unión Europea, es decir, el darle switch off, ¿no? El desactivar el sistema si es pernicioso para la humanidad. Y luego plantearnos si con esta profusa actividad de crear códigos éticos, que obviamente y de principios de actuación basta, o por el contrario necesitamos algo más. Ex ante está muy bien, ex post habría que trabajar con las propias auditorías. Y termino. Desde mi punto de vista, lo futurible ya inmediato, yo creo que en ejecución civil nuestro garbanzo en materia procesal podríamos pensar en la elaboración, la creación y diseño, ya hay por ahí alguna idea, de sistemas algorítmicos que sirvieran para mejorar la ejecución civil, al menos cuando se trata de ejecuciones de condena dineraria a efectos de localización y sistematización de bienes del deudor del ejecutado. E incluso en el texto del anteproyecto de medidas de agilización procesal se habla de la posibilidad incluso de realizar subastas electrónicas, ¿no? Es decir, un poco algunas funciones que en estos momentos pueden entrar dentro de lo que es el punto neutro judicial, llevarlas a la vida algorítmica. También en materia penal, pues un sistema algorítmico podría trabajar o podría servir para determinar medidas para ingreso en prisión en determinados establecimientos, sistemas progresivos de individualización científica, grados o regímenes de ejecución. Hay algún ejemplo como el RISC-AMBI, que es un programa preventivo que lo que hace es evaluar y gestionar comportamientos de los presos para detectar riesgos de posible reincidencia, pero no solo, también de cosas como autolesiones o como posibles suicidios. Y ya por último, y con termino, y creo que aquí más vale una foto, unas ideas, más que palabras, vale la pena que se vea lo que pone aquí, que es los modelos de las Smart Prison, ¿no? Las ciudades correccionales absolutamente mediante un circuito cerrado electrónico.
cámaras, controles, es decir, contactos entre ellos, imposibilidad de salir, con nada de alambrada, sino con sistemas electrónicos, todo, con robots en la puerta, de manera que el panóptico de Michel Foucault está claramente aquí establecido. Y con ello ya pues termino. Conclusión. Pues la conclusión la dejo acá, a que cada uno lo piense. Aquí hay cosas buenas y cosas malas, aquí se ha avanzado mucho, pero queda mucho por avanzar. Aquí el tiempo corre mucho más que nuestra propia mente y estoy convencida, pero convencidísima, de que mucho de lo que ahora seguimos considerando con cierta prevención va a llegar. Lo importante es que como juristas nosotros sigamos y estemos trabajando con esto y estemos mostrando, bueno, pues cuál es nuestra visón de la incorporación, porque esto sí que va a alterar conceptualmente el ordenamiento jurídico, está cambiando ya el modus operandi y sobre todo va a cambiar y va a hacer desaparecer a algunos protagonistas del actual modelo de justicia. Y aquí este es mi libro, que espero que en un par de semanas podáis tener en la calle. Nada más, quedo a vuestra disposición y perdonad si me he extendido, pero el tema me apasiona.